MX, El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. La crisis en Chipre deja secuelas. La estabilidad económica de México promueve la confianza en calificadoras. Heladas ocasionan aumento en precio de verduras y hortalizas. Vivienderas reducen operaciones. Chevron asegura hallazgo de petróleo. La Unión Europea y Japón negociarán un tratado de libre comercio. Mondragón y Cal habla sobre la inseguridad en México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Les saluda Lucero Álvarez Orrantia. Bienvenido al Financiero Noticias. Luego de una semana de negociaciones, la zona euro y el gobierno de Chipre llegaron a un acuerdo para implementar un plan de rescate. Escuchen. Chipre será el quinto país de la eurozona con un plan de ayuda internacional después de Grecia, Irlanda, Portugal y España. Tras una tensa semana de negociaciones, el domingo, la eurozona y Chipre alcanzaron un acuerdo sobre un plan de rescate. Los estados de la zona euro se comprometieron a ayudar a Chipre en este proceso de ajuste y hemos reafirmado que el monto ascenderá a 10.000 millones de euros. Obviamente sería bienvenida una contribución del FMI. El plan fuerza la liquidación del segundo banco de la isla y golpea a todos los grandes depósitos bancarios del país. Prevé el cierre y liquidación del Banco Laiki, el segundo mayor del país, pero mantiene en pie al Banco de Chipre, el más grande en volumen. A cambio, una fuerte quita, que alcanzará el 30% según anunció este lunes el gobierno chipriota, para los depósitos superiores a 100.000 euros. No toca los depósitos inferiores a ese importe, asegurados en el Fondo Europeo de Garantías, como estableció un primer acuerdo la semana pasada, pero aún no se especificó cuándo volverán a abrir los bancos en Chipre. La Unión Europea instó este lunes a la isla a poner en marcha lo antes posible el acuerdo. Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio la bienvenida al acuerdo de Chipre con la troika de prestamistas internacionales para evitar el colapso económico, al decir que era importante proteger a los depositantes asegurados y cerrar los bancos en problemas. Para el Financiero Noticias, Francisco Velázquez. Mientras tanto, los depositantes del Banco de Chipre ya se preparan para perder un 30% de sus depósitos de más de 100.000 euros. El acuerdo alcanzado con la Unión Europea permitirá que los depositantes sean compensados con algunas acciones en el banco. Los ahorradores con depósitos de menos de 100.000 euros continuarán disfrutando de la protección de la garantía de depósitos del Estado. Y en los mercados bursátiles, la preocupación sobre la crisis en Chipre y también la zona euro causaron que las acciones en Estados Unidos cerraran a la baja. Sin embargo, la bolsa mexicana subió un 0.50%, apuntalada por compras de oportunidad en los títulos de América Móvil, que hilaron su quinta jornada consecutiva de ganancias después de caer hasta sus peores niveles desde mayo del 2009. Y esta tarde nos acompaña en el estudio el analista financiero Antonio Sandoval. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Lucero. Durante las últimas semanas, vimos inestabilidad en los mercados, sobre todo en la zona euro. Después de que vemos que, llegan a una resolución el día de hoy, vemos también que hay, daños aún en Wall Street, en Europa, pero hoy no en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿A qué se debe? Sí, gracias, Lucero, amigos del auditorio. Bueno, el asunto de Chipre lo debemos de ver desde dos perspectivas. Desde luego, México está un poco alejado, está ahorita en otra tónica de comportamiento en los mercados financieros con un tipo de cambio sumamente fuerte. Como ya mencionabas, la recuperación de acciones importantes como el sector telecomunicaciones y vivienda. Sin embargo, te decía yo, debemos verlo desde dos puntos de vista. El primero, el rescate es bueno, por donde se le ve, así fue rescatada Grecia, Portugal, Irlanda. No hay que olvidar el rescate del sector bancario de España por un monto de 100.000 millones de euros. Bueno, Chipre tenía que ser rescatada también. Yo creo que cualquier otro país que enfrente esa posibilidad será rescatada con esquemas diversos. Y ese precisamente es otro de los ángulos que debemos de ver, el esquema. Por primera ocasión en la historia se han tocado los ahorros
las cuentas de los inversionistas, de los ahorradores. Eso es un evento que marca un antes y un después, es decir, por primera ocasión a todos los que tienen más de 100,000 euros en una cuenta en Chipre les será descontado un 30%. Si tienen 100,000 les cobrarán 30,000 euros como una especie de impuesto. Esto ya fue registrado por los mercados, es desde luego un golpe a la confianza de los inversionistas y por supuesto marca un antes y un después. Es la posibilidad de que otros países en esos mismos problemas de situación financiera como ha sucedido últimamente en Europa pudieran entrar en ese mismo esquema de rescate, es decir, que aporten los bancos, que aporten los inversores y que aporten los estados. Y finalmente decir que parece ser que los organismos financieros multilaterales se han cansado de rescatar economías en quiebra, como es el caso del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y que muy seguramente no solo ya se cansaron, sino que además ya no tienen los recursos necesarios para seguir con rescates financieros. Esto, desde luego, hay que tomarlo muy en cuenta porque, repito, seguramente van a evolucionar o van a modificarse las formas de rescatar economías a partir de lo que sucedió hoy con Chipre. Antonio, bueno, ahorita platicábamos precisamente que este plan de rescate para la isla, pues ya lo están viendo algunos analistas como un modelo de rescate para otras naciones que están enfrentando una situación similar. Aquí en América Latina, ¿sería bueno? ¿Sería malo? Bueno, desde luego ahorita América Latina está un poco lejos de este asunto. Eso sucedió en la década de los 80s, partes de los 90s, pero seguramente lo que sucede en Chipre es malo para el mundo entero. Es decir, vuelvo a lo mismo, el hecho de que toquen los ahorros de los inversionistas, de los ahorradores en cualquier parte del mundo es un golpe para la confianza de esa economía o de esa región. Desde luego ni en América Latina, ni en Europa, ni en ningún otro país, por muy industrializado que sea, es bueno que los ahorradores estén expuestos a una especie de impuesto, sobre todo por causas ajenas a ellos. Y es un paso para que lo hagan en cualquier parte del mundo, por supuesto, puede suceder. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Continuamos con más información. Le cuento que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá dar a conocer ya la inversión pública de los 141 expedientes con las multas impuestas a bancos que no cumplieron anteriormente con la normatividad de prevención del lavado de dinero que integró en el año 1997 a junio del 2012. El IFAI determinó resolver un recurso de revisión en el que modificó la clasificación de información reservada invocada por dicha comisión. Y Hacienda informó también que a partir del segundo trimestre del año cambiará la mecánica para determinar el monto a subastar de los certificados de la Tesorería de la Federación de 28 a 91 días. Consiste, en anunciar trimestralmente los montos mínimos y máximos a colocar de estos instrumentos por semana, permitiendo así que la cantidad de títulos a subastar entre en dichas cifras. Por su parte, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario subastará bonos de protección al ahorro por 44.200 millones de pesos durante el segundo trimestre del 2013, lo que implicaría 400 millones de pesos menos a la semana. La subasta de bonos de protección al ahorro sería de 3.400 millones de pesos semanalmente. Y Moody's indica que la estabilidad económica de México promueve ya la confianza no solo de inversionistas, sino también de agencias calificadoras. Dice que las reformas estructurales y la fortaleza de los indicadores macroeconómicos colocan al país ante una perspectiva positiva. En caso de que se llegara a mover en un futuro la calificación, la posibilidad que se estaría planteando en el caso de México es que entrara a un nuevo grupo, es el grupo de las calificaciones de A. Hasta ahorita ha habido solamente un país en Latinoamérica con calificación de A, Chile. La calificadora considera que aunque las reformas como la energética y la fiscal aún están en construcción, sus efectos ya son inminentes. El reto ahora está en mantener la estabilidad. La reforma energética debería traducirse eventualmente en una mejora, un aumento en la producción de petróleo, un aumento en la producción de gas. Las reformas en su conjunto en un aumento en la tasa de crecimiento de la economía. Hemos visto cómo en los últimos años ha crecido a un ritmo más elevado. La pregunta es si se va a continuar así.
El nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, consideró que las reformas estructurales que se están impulsando en México pues han generado expectativas importantes de crecimiento para el país. También estima que el crecimiento económico de América Latina seguirá siendo sólido en el 2013, aunque la región necesita más políticas que vayan promoviendo el crecimiento y generen también empleo para reducir la pobreza y la inseguridad. Y el acuerdo de asociación Transpacífico impulsará, junto con las reformas estructurales, inversión extranjera directa en México al pasar de $20,000 millones a $30,000 millones al cierre de este año. It is not an easy target because of the complexity of the agreement. We have to understand that today TPP is the most ambitious trade pact in the world. I will even say that after NAFTA, 20 years ago, TPP has become the most important trade agreement in the world. El secretario de Economía resaltó que el acuerdo comercial abunda también en segmentos como propiedad intelectual, tecnología y también apertura de empresas, elementos que, no contienen otros tratados internacionales. Y la actividad económica de México repuntó en enero gracias a la recuperación de la industria y el sector de servicios. De acuerdo al INEGI, el indicador global de la actividad económica creció 0.20% en el primer mes del año 2013. En cuanto a la medición anual, se ubicó en un 3.24% en enero frente al mismo mes, pero del año pasado. Y el INEGI inició la medición de la productividad laboral global de la economía mexicana y del costo unitario de la mano de obra de sectores de la actividad económica. Uno de los primeros resultados de este informe revela que el índice global de productividad laboral, con base en las horas trabajadas en el tercer trimestre del 2012, tuvo una disminución anual de 1%, mientras que el índice de remuneración medida real por hora en la industria manufacturera tuvo una disminución de 0.5%. Y las heladas que afectaron los estados del centro del país en semanas pasadas ocasionaron que incrementaran los precios de verduras y hortalizas en la tercera semana de marzo. El kilo de tomate alcanzó los 30 pesos. El precio del pescado sierra aumentó de 35 a 60 pesos el kilo en una semana, registrando un alza de 80%. El costo del pulpo pasó de 78 a 130 pesos el kilo y pues se prevé que para las siguientes 2 semanas la cotización de estos productos se mantenga alta. En otra información, el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Cal, asegura que para ganar la lucha contra la delincuencia y la inseguridad se necesita trabajar en conjunto con los más de 38,000 policías federales y los 400,000 policías estatales y municipales. El comisionado buscará erradicar los grupos de autodefensa que en los últimos años han aumentado en diferentes estados de la República Mexicana. Yo lo veo como un poco preocupante porque son grupos que están fuera de la ley. Punto. Mondragón asegura que las autoridades conocen los movimientos de estos grupos. Estamos al tanto de todo esto, sabemos dónde están, cuándo se formaron, si acaso tienen armas, qué armas tienen, cuántas tienen, cuáles fueron sus propósitos o sus despropósitos. Lo dejo con las bolsas del mundo y hacemos una pausa. Regresar, Viviendera reducen operaciones. Chevron asegura hallazgo de petróleo. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti.
Y Standard & Poor's decidió rebajar en un escalón las calificaciones crediticias de los bancos españoles Bankia y de su matriz Banco Financiero y de Ahorros BFA. De esta manera, Bankia cayó al rating BB, mientras que el segundo se colocó en B. Ambas calificaciones se encontraban a nivel de grado especulativo. Vivienda observados desde el 2012 y la implementación de la nueva política de vivienda del gobierno está obligando a los constructores a reducir sus operaciones. Las guías resultados para este año muestran que Urbi disminuirá sus ingresos en un 25%, los de Geo caerán 17% y Sare caerán 6%. La revista Ganar Ganar cumplió una década de vida reconociendo empresas con responsabilidad social. Una de ellas fue Citigroup, que según la publicación desde sus inicios ha cultivado en sus empleados el sentido de ayuda y también colaboración para la sociedad. Chevron aseguró hallazgo de petróleo en el pozo Walker Ridge Block 98 en la costa estadounidense del Golfo de México, a solo 19 kilómetros de otro descubrimiento que fue anunciado la semana pasada. En el pozo se encontraron más de 400 pies de espesor de un depósito de petróleo que puede producir hidrocarburos. Y ahora damos una vuelta por el mundo empresarial. Henkel adquirió la línea de negocio de detergentes de Colgate-Palmolive en República Dominicana. De acuerdo con la empresa, este mercado representa un volumen de ventas de $100 millones al año. Blackstone se prepara para comprar Dell. Según el diario Wall Street Journal, la compañía presentó una oferta indicativa y preliminar, aunque no se precisó el monto ofrecido. Yahoo compra Somly. La firma que adapta noticias para teléfonos móviles fue creada por un adolescente de 17 años. Esta aplicación fue premiada como la mejor app de Apple en 2012 por su funcionamiento intuitivo y logró 90 millones de titulares leídos a través de su tecnología. Microsoft invertirá $20 millones en Cancún para instalar su centro de innovación número 42 a nivel mundial. Tiene el objetivo de desarrollar tecnología que impulse la competitividad de la industria turística. El grupo Daimler sigue sus estrategias de desarrollo en la India, Latinoamérica y México. Según sus directivos, la marca Freightliner se posiciona con un alto valor en uno de los mercados más grandes del mundo, que es Estados Unidos. Volvo construye en China una fábrica que armará 130,000 vehículos anualmente. La marca sueca cuenta con 3 plantas productoras, 2 en Suecia y 1 en Bélgica. Tiene el objetivo de producir 800,000 unidades en el 2018 y analiza abrir una fábrica en México. Aeroméxico registró un crecimiento del 4.5% en febrero pasado. En un comunicado enviado a la Bolsa de Valores de México, la firma detalló que el incremento obedece principalmente a los vuelos internacionales. Los grupos Bimbo y Modelo aumentan precios de algunos de sus productos. En la empresa panificadora se puede ver que el alza promedio fue de $1 en las marcas de Marinela y Lara. Grupo Modelo incrementó los precios de marcas como Barrilito, Modelo y Victoria en $1.50. Mexichem compra un negocio de resina en Estados Unidos. Se trata de la división de la compañía PolyOne. Aunque omitió el monto de la compra, sus directivos señalaron que la operación generará un mayor flujo operativo y más presencia en ese país. Sushito planea abrir al menos 8 nuevas sucursales en el país y 2 más en Centroamérica este año, con una inversión de $50 millones. En el 2012 registró un incremento en ventas del 10%. Los productos transgénicos surgieron con la intención de evitar crisis alimentarias. Sin embargo, parece que este objetivo ha ido cambiando. Francisco Velázquez nos explica. La producción de semillas y alimentos genéticamente modificados causó polémica desde su aparición en la década de los 80. Las voces que se levantaron contra los llamados transgénicos advirtieron principalmente sobre posibles daños a la salud de los consumidores. La verdad es que hasta este momento no se ha podido demostrar qué repercusiones negativas pudiera tener el consumo de alimentos transgénicos. En la actualidad, otras voces indican que el uso de estos productos tienen una finalidad diferente a la de garantizar el abasto de alimentos en el mundo.
objetivo que se persiguió desde su implementación. ¿Qué pasaría si la semilla para producir maíz se la obsequiaran a los productores transgénica, pero esta semilla solamente funcione a través de un aditivo, que puede ser el fertilizante, o que puede ser un plaguicida, o que puede ser un herbicida? La semilla es regalada, pero el aditivo es el caro. ¿Quiénes lo van a poder adquirir? Entonces volvemos a caer otra vez en una concentración de la producción. El problema no se detiene ahí. En Canadá, un agricultor aseguró haber sido contaminado mediante polinización con semillas transgénicas, lo que le provocó problemas legales con Monsanto, ya que sus semillas están patentadas. And briefly, what happened in my cases was that in 1998, Monsanto laid what they called a patent infringement lawsuit against us. El caso de Percy fue llevado a la Corte Suprema canadiense, quien después de 10 años de procedimientos legales emitió una sentencia. And where the Supreme Court ruled is that we did not have to pay Monsanto no money. Lo que dijo la Suprema Corte fue que no íbamos a tener que pagarle a Monsanto nada de dinero. Monsanto had to pay their legal fees. Monsanto tenía que pagar sus cargos legales. And we had to pay our own legal fees. Y nosotros teníamos que pagar nuestras cuentas legales. En México, el secretario de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados identifica otro riesgo en la industria de los transgénicos. Es casi nula la participación del gobierno mexicano con relación al desarrollo y a la propiedad de la tecnología de la transgenia. Casi la totalidad de la transgenia depende de empresas privadas. Aunque el legislador no se opone al uso de productos transgénicos, mientras no se demuestre que daña la salud de los humanos, dice que el gobierno de México debe hacerse cargo de la producción e investigación transgénica. Para El Financiero Noticias, Francisco Velázquez. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Esto es El Financiero Noticias. La Unión Europea y Japón negociarán un trato de libre comercio y los BRICS podrían crear un banco de desarrollo interno. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Regresamos con información internacional. La cumbre de los BRICS, integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, comenzará este martes en la ciudad de Durban. Según expertos, probablemente anuncien la creación de un banco de desarrollo interno con moneda propia que pueda proporcionar financiamiento a las economías emergentes y en desarrollo para proyectos de infraestructura. El acuerdo de reserva para imprevistos podría ser de entre 90.000 y 120.000 millones de dólares. El gobierno de Venezuela convocó a la primera subasta de divisas por un monto de 200 millones de dólares que se realizará a partir de este martes. Se informó que a esta subasta podrán acceder empresas privadas inscritas en el registro de usuarios del sistema de administración de divisas de ese país y quienes podrán optar como máximo al 1% de la cantidad a ofertar, es decir, 2 millones de dólares en este caso. La Reserva Federal de Chicago ha informado que el índice sobre la actividad manufacturera de la región central de Estados Unidos subió levemente. En enero de este año creció a 97 desde un 96.8 de diciembre pasado. La Unión Europea y Japón iniciarán negociaciones para un tratado de libre comercio. El objetivo es liberalizar los mercados de bienes
servicios e inversión y también reducir las barreras regulatorias. Ambas potencias mundiales establecieron que el acuerdo comercial deberá ser profundo y también muy completo. Informaron que la primera ronda de pláticas está prevista para la semana del 15 al 19 de abril. En otro tema, le cuento que las bajas temperaturas y la nieve causan caos total en Ucrania. Toda ayuda parece poca en Kiev. La nieve cubrió la capital ucraniana este fin de semana, un promedio de 50 centímetros que provocaron caos en el tránsito y por lo tanto en el abastecimiento de los mercados. Las autoridades decretaron día feriado este lunes. Muchos vehículos seguían enterrados por la nieve. Solo una parte de los transportes colectivos reanudaron el servicio, según las autoridades municipales. Desde 1881, cuando empezaron a recopilarse este tipo de datos, no había constancia de una nevada de esta magnitud en la capital en esta época del año, informó el Servicio Meteorológico, aunque siempre hay quien ve en la crisis una oportunidad. Los aficionados al esquí, por ejemplo, aprovecharon la impensada ocasión de disfrutar su ciudad. Para el Financiero Noticias, Margarita Vega. Y antes de despedirnos, recuerde que mañana en el programa Pregúntale Tú estará Elizabeth Mateos Hernández, quien es jefa delegacional en Iztacalco. Puede participar enviando sus preguntas a Twitter, @elfinancierotv, con el hashtag Pregúntale Tú. Le cuento que mi compañero Alejandro Hernández estará conduciendo esta emisión en punto del mediodía. Y también lo invito a que estemos en contacto a través de las redes sociales que aparecen ahí en pantalla, Twitter, Facebook y YouTube. Podemos compartir opiniones, compartir información y también checar las últimas noticias. El Twitter personal, @LuceroAlvarez. Ahí lo tiene. A nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos y que pasen una excelente tarde. Bye.